Hola camaradas del aire, mi nombre es Miguel Hernández, soy piloto alumno del Club Aéreo Iquique y junto a mi amigo piloto Fernando Melo queremos exponerle lo que ha sido una valiosa y muy enriquecedora experiencia en nuestro proceso de aprendizaje, que fue el descubrir en forma empírica, didáctica y tremendamente entretenida, por no decir jugando, el uso de la potencia versus los efectos de la hélice. Los efectos de la hélice son cuatro: fuerza reactiva, flujo envolvente o efecto tirabuzón, la carga asimétrica o factor P y la precesión giroscópica. A mí me corresponde exponer los primeros dos: fuerza reactiva y flujo envolvente, efecto tirabuzón. A Fernando, mi amigo piloto, le corresponderá el tercero, carga asimétrica o factor P, y a nuestro instructor, Rolando, precesión giroscópica. Queremos recordar que no pretendemos enseñar nada, porque esta suerte y privilegio nos ha fortalecido el gusto y pasión por esta maravillosa actividad que es el volar, motivo que nos ha incentivado a convocar a Rolando, nuestro instructor, a participar con sus aeromodelos para poder así compartir con todos ustedes esta breve y resumida memoria de laboratorio de un tema que, si bien es cierto, es vastamente conocido y dominado, pero no en la forma práctica que vamos a intentar demostrar. Bueno, amigos, esperando que lo disfruten y entretengan tanto como nosotros, entramos en materia. El primero de estos, la fuerza reactiva, consta de dos subefectos. El primero es netamente mecánico, basado en los principios de Newton, inercia, de acción y reacción. Y el segundo, aerodinámico. Mis manos están simulando la sustentación. Rolo, por favor, acelera suavemente. Estamos con la velocidad todavía mínima de control. Para y acelera bruscamente. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos sustentación. Ahora el avión lo dejamos. Estamos bajo la velocidad mínima de control. Rolo, acelera suavemente. Vemos que no pasa nada. Rolo, ahora recuerden, amigos, estamos bajo la velocidad de control, mínima de control. Ahora, Rolo, acelera bruscamente. El motor, al tratar de girar el cigüeñal, la inercia de la masa del cigüeñal, más la de la misma hélice y el volante con su flecha de partida, se oponen a la acción de ser girados y producen una acción sobre el bloque del motor de un giro en sentido contrario. Y este, por estar anclado al fuselaje, tiende a girar todo el avión. Ahora tenemos instalada la hélice en nuestro modelo. Simulamos la sustentación. Rolo, por favor, acelera. Suave. Acelera. Ya. Vemos que no pasa nada. Ahora para el Rolo. Ahora para el Rolo. Y acelera en forma brusca. Bueno, nosotros tenemos todavía sustentación. Estamos sobre la velocidad mínima de control. Ahora vamos a simular que el avión está bajo la velocidad mínima de control. Acelera. Vemos que el efecto es agravado. Lo dijimos anteriormente, que el efecto iba a ser agravado. Y ahora, con mayor razón, en la velocidad bajo la velocidad mínima de control, mayor potencia, mayormente se va a ver agravado. Por favor, Rolo, dale velocidad. Fuerte. El segundo efecto, flujo envolvente o efecto tirabuzón. Este efecto lo produce la corriente de barrido, que es un flujo que avanza hacia atrás desde la hélice al guiar en un diámetro similar, envolviendo todo el fuselaje, representado por este espiral que tenemos acá, o tirabuzón,
que termina golpeando el plano vertical del empenaje, produciendo un guiño a la izquierda. Entonces ahora le vamos a pedir a Rolo que en forma práctica lo veamos. Vamos a poner el avión de esta forma. Rolando, por favor. Amigos, ahora vamos a mostrar los dos efectos combinados en una simulación de despegue. El primero tiende a botar el ala izquierda, lo que produce una mayor presión sobre el neumático izquierdo, lo que aumenta el roce. Esto es como si se frenara, produciendo un guiño hacia la izquierda al iniciar la carrera de despegue, ¿ya? Esto es agravado por el efecto tirabuzón, que golpea el lado izquierdo del plano vertical del empenaje, ¿ya? Ahora, vamos a mostrar, le vamos a pedir a Rolando que eche a andar el avioncito, le vamos a dar cuerda, a ver, vamos a ver, 1, vamos. Lo vas a hacer en forma lenta primero, Rolo, y después rápidamente como lo he hecho ya. Lo otro, no vas a poner pedal derecho, déjalo nomás, déjalo así para ver bien, no pongámosle por el pedal derecho, vamos, dale, acelera. Vamos, de nuevo, para que quede bien claro. Ya. Esto cobra una vital importancia en los despegues con componente de viento lateral. Si es el componente del lado izquierdo, agrava la situación, agrava considerablemente. Esto se llama efecto veleta. Esto se llama efecto veleta. Si el viento golpea en el lado derecho, compensa los efectos, ¿ya? Eso hay que tomar muy en cuenta esto, amigos. Hola amigos, mi nombre es Fernando Memo y soy piloto del Club Aéreo de Iquique, y en esta charla sobre los efectos de la hélice me ha correspondido desarrollar el tercer efecto, que es el factor P o la carga asimétrica. Este efecto solamente lo podemos apreciar cuando el avión está en una altitud de montada, porque cuando el avión está recto y nivelado, la hélice frente al viento relativo presenta el mismo ángulo de ataque, lo cual no lo hace apreciable. Sin embargo, cuando el avión lo tenemos en una actitud de montada, lo podemos ver que frente al viento relativo tenemos un gran ángulo de ataque. Igual situación ocurre con la hélice. En el aspa que baja, nosotros tenemos con respecto al viento relativo un gran ángulo de ataque, y con respecto al aspa que sube tenemos con respecto al viento relativo un pequeño ángulo de ataque. Esto se traduce que tenemos en el aspa que baja un vector tractor mayor versus el aspa que sube, que tiene un vector tractor menor con respecto al aspa que está bajando. Cuando el avión está en una actitud de montada, este efecto se traduce en un guiño hacia la izquierda. Ahora lo vamos a ver en forma práctica. Rolando, aplícale potencia. Ahora lo vamos a hacer este ejercicio con un ángulo de ataque negativo, lo que vendría a ser un descenso controlado, donde tenemos que en relación al viento relativo, el aspa que baja tiene un muy bajo ángulo de ataque versus el aspa que está subiendo, que tendría un mayor ángulo de ataque, lo cual tendríamos en el aspa que sube un vector tractor mayor que en el aspa que baja.
Este vector tractor en el aspa que sube, al ser mayor que el aspa que baja, tendería a hacer girar el avión hacia la derecha, pero el efecto del flujo envolvente lo contrarresta este giro y tiende a hacer girar ligeramente el avión hacia la izquierda. Ahora lo vamos a demostrar en forma práctica. Orlando, aplica la potencia. En un descenso controlado, vemos que estos dos efectos prácticamente se anulan. Amigos, ahora vamos a ver el factor P en una situación de vuelo recto y nivelado, pero para que no nos afecte el efecto del flujo envolvente, vamos a retirar el empenaje. Ok, Rolando, aplícale potencia. Lo que se aprecia en este ejercicio es apreciar un pequeño movimiento de guiñada hacia la izquierda, pero es solamente producto del efecto de la fuerza reactiva. Vamos a definir brevemente lo que es torque. Si en un cuerpo sólido, en uno de sus extremos, aplicamos una fuerza y en el otro extremo existe un eje respecto al cual se produce un momento de giro, que puede ser una rotación o torsión, el valor de esa fuerza por la distancia determinan momento de giro o torque. La distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro se denomina brazo. Por consiguiente, momento o torque es igual a fuerza por brazo. Generalmente el torque se mide en unidades de fuerza por distancia. Esta es una llave de torque, la mide en libras-pie, newton o kilos por metro. El control de un avión, los órganos de mando del control de un avión producen torques. Por ejemplo, el timón de profundidad produce una fuerza hacia arriba, hacia abajo, y por la distancia que hay al eje de giro, al eje lateral de giro, produce un momento de cabeceo. El eje vertical sirve de referencia para el torque que se produce por el timón de dirección, que se llama guiñada. Y el ala principal, con sus alerones, produce el torque que se llama ala-veo. Esto se produce en pareja, una paralela hacia arriba, la otra paralela hacia abajo. La forma de dimensionar los torques de control se hacen con las velocidades mínimas de control. ¿Qué significa eso? Es una velocidad tal que el impacto del viento relativo con la deflexión total del órgano de mando produce la reacción deseada, el alabeo, la guiñada o el alabeo. Los torques de la hélice se producen bajo dos situaciones puntuales. Una, la ubicación del motor, que produce la tracción o el empuje respecto al plano vertical del avión, que define si está hacia los lados, y respecto al plano horizontal
del ala principal, que es la que produce la sustentación y la resistencia intrusiva, o sea, respecto a este plano. Vamos a ver primero respecto a la tracción lateral, el caso de los bimotores tradicionales. Suponiendo que hay un bimotor que tiene un motor inoperativo, queda con un solo motor y está a cierta distancia del eje con un brazo, y al producir tracción produce una guiñada. Esa guiñada es contrarrestada por el timón de dirección cuando existe una velocidad mínima de control capaz de sujetar el torque de la hélice por el torque del timón de dirección. Vamos a hacer funcionar el motor suponiendo que el otro está inoperativo. A muy baja potencia, la guiñada apenas se nota. Luego basta una velocidad mínima de control baja para poder contrarrestarlo. Pero si aumenta la potencia, se hace más potente el momento de guiñada y necesita una velocidad mínima de control superior. Vamos a ver el caso más típico de aviación general. En el Cessna 337 podemos apreciar que el motor delantero, la tracción del motor delantero, está bajo el plano de resistencia del ala principal. Está abajo. Y produce una distancia, y esa distancia produce un torque que cuando está funcionando produce un momento de nariz arriba. No así el motor trasero. El motor trasero está prácticamente en el plano de la resistencia del ala principal. O sea, la tracción no produce torque. ¿Qué implica eso? Que con el motor delantero, como produce un torque y una tendencia de nariz arriba, la fuerza aplicada por este brazo, para que el avión no vuele colgado de la hélice, o sea, se le elimine la resistencia inducida, hay que producir un momento de cola arriba, para que este torque contrarreste el torque que produce la hélice por estar situada más abajo de este plano. Este momento de torque hacia arriba produce una actitud de nariz abajo y eso perjudica la sustentación, de tal forma que la performance se ve un poco perjudicada. Aquí lo podemos apreciar. Solamente motor delantero con una razón de montada de 300 pies por minuto. Solamente motor trasero, una montada de 320 pies por minuto. Sobre la velocidad mínima de control, o sea, en el vuelo lento, el techo de servicio con el motor delantero solamente alcanza 6.900 pies y con el motor trasero solamente alcanza 7.100 pies. Hay una performance superior con el motor trasero que con el motor delantero porque no tiene que vencer este torque con una carga hacia arriba de la cola que significa una carga hacia abajo de la nariz y eso perjudica la sustentación. Vamos a ver con el aeromodelo. Lo vamos a hacer funcionar. Vemos claramente que la línea de tracción de la hélice está por debajo del plano de sustentación o el plano de resistencia del ala principal, donde se produce la resistencia intrusiva. Se produce un momento de nariz arriba, el que hay que contrarrestar con una carga sobre el plano horizontal del empenaje. La diferencia de estas performances, aunque son poco significativas pero existen, nos indican que la posición ideal para la tracción del motor es prácticamente coincidente con el plano de la resistencia del ala principal. Ahora vamos a ver la ubicación de los motores en caso de los ultralivianos. Vemos que en este ultraliviano la hélice está ubicada prácticamente
bajo el plano, a muy poca distancia del plano de resistencia del ala principal. Y es una condición ideal que da las mejores performances, como vimos en el semestre 37. Cuando el torque de la hélice produce un momento muy marcado de nariz abajo, especialmente a altas potencias. Este ultraliviano, cuando está despegando, la velocidad mínima de control del elevador es superior a la del ala principal. Eso significa que cuando el que va corriendo con full potencia, el torque va sujetando la nariz abajo. Y si se corta la potencia violentamente, la nariz se levanta y el avión por inercia despega. En uno de los catálogos de estos ultralivianos dice que este ultraliviano despega con el motor apagado. En el caso contrario, se hace muy peligroso si se aproxima a muy baja velocidad con el motor en ralentí. El avión va a planear a muy baja velocidad sobre la pista sin tocar ruedas. Y si se coloca potencia, full potencia, va a haber un torque de nariz abajo que puede producir un accidente. Lo vamos a ver en el aerógrafo. Aceleramos. Y es marcada la tendencia de nariz arriba. Esa, cuando se está despegando, la rueda de nariz lo sujeta. Y si se corta, se hace presente la velocidad mínima de control y el avión despega. Bien, vamos a explicar ahora el efecto más simple y el más complejo a la vez, que es el efecto giroscópico. Un giróscopo es un cuerpo sólido, simétrico y regular, generalmente un cilindro de un gran diámetro y pequeña altura de su manto, o sea, un disco, que gira respecto a su eje de simetría en el espacio en forma libre. El eje de simetría, su eje de giro, determina una posición en el espacio, que son dos básicas. Una, con su eje vertical, en dirección vertical, y su plano de rotación en la horizontal. Eso es para situaciones de equilibrio. Por ejemplo, el horizonte artificial. Y con su eje horizontal y su plano de rotación en la vertical para situaciones de rumbo, de sentido. Por ejemplo, el giro direccional. Y una situación intermedia, que es el coordinador de viraje, en que su eje está en 45 grados, que sirve para rumbo y sentido. Y a su vez dirección. Una de las principales características de un giróscopo es la rigidez en el espacio. La rigidez en el espacio es una condición que cuando está girando en una cierta orientación, por ejemplo, en este caso en la vertical, el eje vertical, se resiste a ser cambiado de posición. Y cuando gira con su eje en la horizontal y su plano en la vertical, exactamente igual. Se resiste a ser cambiado de dirección. Pero ¿qué ocurre cuando ese cambio de orientación es forzado por una situación especial? Ahora vamos a simular la hélice como si fuese el giróscopo. Está situado en el mismo lugar, su eje longitudinal, su eje vertical, su eje lateral. El eje vertical, lateral, que son los mismos del avión: vertical, lateral y longitudinal. El avión posee tres movimientos: cabeceo respecto al eje lateral, guiñada y alabeo. Alabeo no lo vamos a considerar porque el giróscopo gira sobre el eje longitudinal y el alabeo es una condición de movimiento que no nos va a afectar. Pero sí el cabeceo y la guiñada. ¿El cabeceo en qué influye? Cambia la dirección del eje longitudinal.
La dirección está dada por el vector velocidad o desplazamiento con respecto al ángulo que forma con la horizontal. ¿Se aprecia el ángulo ahí? Entonces, el cabeceo determina la dirección. Y la guiñada determina el sentido de este vector, dado por la flecha. El sentido. El sentido hacia el punto geográfico, hacia esa esquina, etc. Y en combinación, tanto cambio de dirección como guiñada determinan la orientación de este giróscopo. Veamos el caso de una guiñada. El giróscopo posee la propiedad de resistirse a ser cambiado de orientación. En este caso, la orientación referente al sentido. Pero si el avión le impone una guiñada al giróscopo, lo obliga a cambiar de orientación. Y ese cambio de orientación hace presente el segundo efecto fundamental del giróscopo, que se llama la precesión giroscópica. Vamos a ver ahora la precesión giroscópica, cómo se produce. Si el avión produce una guiñada hacia la izquierda, por ejemplo, el semicírculo del lado exterior de la guiñada avanza y el semicírculo del lado interior de la guiñada retrocede, representado por estos vectores. Al avión se le impone una guiñada a la derecha, por ejemplo, y la precesión ocurre de la siguiente manera. La hélice gira en el sentido de los punteros del reloj, mirado de la cabina, y el lado contrario, mirado de frente. Cuando se produce la guiñada, esta fuerza que se le impone al giróscopo a cambiar de orientación se manifiesta 90 grados más adelante, que produce un cabeceo hacia abajo. O sea, un cambio de sentido se transforma en un cambio de dirección. Ahora, si es hacia la derecha, el semicírculo de afuera al viraje, de la guiñada, avanza y el de adentro retrocede. Se produce la guiñada a la izquierda, la hélice avanza y se produce un momento de cabeceo nariz arriba. Eso ocurre con la guiñada. Vamos a ver ahora el cabeceo. Ocurre exactamente lo mismo, pero con efectos contrarios. Vamos a suponer un cabeceo de nariz arriba. El semicírculo que está abajo avanza y el semicírculo que está arriba retrocede. Y como el efecto giroscópico, la precesión se hace presente 90 grados más adelante, se produce una guiñada a la derecha. Vamos a ver ahora un cabeceo hacia abajo. El semicírculo superior avanza, descendiendo, y el semicírculo inferior retrocede. Nuevamente, 90 grados más adelante se produce una guiñada a la izquierda. ¿Por qué es tan importante considerar la guiñada y el cabeceo? El alabeo no lo consideramos porque el giróscopo gira respecto al eje longitudinal y el alabeo es respecto al eje longitudinal. Un avión, cuando está virando con inclinación alar, va cabeceando hacia el interior del viraje
y va guiñando también hacia el interior del viraje. Cuando el avión está haciendo un viraje nivelado, si el avión está haciendo un viraje en montada, va guiñando, cabeceando y alabeando al mismo tiempo. Vamos a ver la situación en los virajes críticos, los virajes que no existen, extremos. Un viraje sin inclinación alar, en que solamente el avión guiña, es un viraje que no existe, porque no existe la fuerza centrípeta que puede contrarrestar la fuerza centrífuga que hace arrancarse el avión por la tangente del arco de la circunferencia que está recorriendo. Claro, hay pilotos que dicen que han hecho virajes planos. Sí, es posible. Uno hace una guiñada, avanza, hace otra guiñada, avanza, hace otra guiñada, avanza. O sea, va recorriendo un poliedro. Pero eso no es un viraje, porque nos está siguiendo el arco de la circunferencia. Vamos a ver ahora la actuación del giróscopo que segura la hélice en un viraje a la izquierda plano, un viraje que no existe, pero solamente lo vamos a hacer de referencia. El plano exterior del giróscopo avanza, el interior retrocede, y como la fuerza se manifiesta 90 grados más hacia adelante, debería producirse un cabeceo hacia abajo, una caída de la nave. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver lo mismo ahora en un viraje hacia la izquierda. Vemos que el semicírculo exterior avanza, el interior retrocede y, de acuerdo al sentido de giro, 90 grados más hacia adelante, debería producirse un cabeceo hacia arriba. Vamos a ver si es cierto. De nuevo. Vamos a ver ahora qué ocurre en otro viraje que no existe, el viraje extremo, con 90 grados de inclinación alar. Para que exista este viraje, de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio, debería existir sustentación infinita. Ahora, este viraje sí existe, pero en el plano vertical, cuando el avión hace el famoso loop. El loop es un viraje con 0 grados de inclinación alar en el plano vertical. El semicírculo de abajo de la hélice, del giróscopo, durante el viraje avanza y el semicírculo interior retrocede. Nuevamente, con la precisión giroscópica, 90 grados más adelante debería manifestarse S con una guiñada hacia la derecha. Haciendo el viraje a la izquierda se produce una guiñada hacia la derecha. Vamos a ver si es cierto. La mente en equilibrio y le vamos a dar. De nuevo. Vamos a ver hacia el lado izquierdo ahora. Debería ocurrir lo contrario. El mismo principio. El semicírculo de abajo avanza, el semicírculo de arriba, del interior del viraje, retrocede. 90 grados más adelante, ese se manifiesta hacia adelante y está hacia atrás con una guiñada en que cae la nariz. Guiñada a la derecha. Vamos a ver si es cierto.
un viraje con 45 grados de inclinación anal, el viraje escarpado tradicional, se producen 4 fuerzas involucradas, las 2 de la guiñada y las 2 del cabeceo. Cabecea hacia el interior del viraje y guiña hacia el interior del viraje. Como esas fuerzas se manifiestan 90 grados más adelante, ocurre lo siguiente. La fuerza de guiñada bota la nariz y la fuerza de cabeceo cierra el viraje. Bota la nariz y cierra el viraje. Vamos a ver si es cierto. De nuevo. Vamos a ver lo mismo ahora, pero hacia el lado izquierdo. No nos olviden, un viraje escarpado hacia el lado derecho. La fuerza giroscópica, el efecto giroscópico, bota la nariz y cierra el viraje. Lo vamos a ver ahora hacia la izquierda. El avión guiña hacia la izquierda y cabecea hacia el interior del viraje. El semicírculo de afuera avanza y el semicírculo interior retrocede. El de abajo avanza y el de arriba retrocede. 90 grados más adelante, en el sentido del giro de la hélice. Ahí, ¿qué ocurre? Levanta la nariz y abre el viraje. Este vector levanta la nariz, este la traza, este abre el viraje, este contribuye a abrirlo más. Vamos a ver si sí. Vemos claramente que se levanta la nariz y se abre el viraje, la nariz hacia afuera. Bien, vamos a ver ahora finalmente qué es lo que ocurre con la hélice. En un viraje a la izquierda, el efecto giroscópico, o sea la presión giroscópica, tiende a abrir el viraje y levantar la nariz. Vamos a ver con la hélice. Ahora lo vamos a ver hacia la derecha. Vemos que el efecto bota la nariz y cierra el viraje. Hola amigos, mi nombre es Carlos Tapia, alumno piloto del Club Aéreo de Iquique, y en esta ocasión me ha tocado exponer el tema de los efectos de la hélice versus potencia del motor en las condiciones más críticas del vuelo, que son cuando hay ausencia total de las velocidades mínima de control y pérdida de sustentación del ala principal, es decir, stall declarado. En estas condiciones, el más significativo de los efectos es el causado por la precesión giroscópica. La hélice simula ser un giróscopo y gira mirado desde la cabina en el sentido de los punteros del reloj. Cuando el avión cae en stall, se produce un cabeceo de nariz abajo, y en esa situación el semicírculo superior del plano de rotación de la hélice, representado por el aspa que está arriba, al caer la nariz avanza, y el semicírculo inferior, representado por el aspa que está abajo, retrocede. Como la hélice gira a la derecha y por la condición de la precesión giroscópica, estos vectores se manifiestan 90 grados más adelante. El avión cae
y durante la caída el aspa de la derecha avanza y el de la izquierda retrocede, produciendo una violenta guiñada a la izquierda. Ahora lo vamos a simular con el avión funcionando en un stall, en que no vamos a cortar la potencia o la situación similar en la que aplicamos full potencia cuando empieza a caer. Primero, vamos a mostrar una caída en stall sin potencia. Ahora una caída en stall con potencia. Lo repetimos. Esta guiñada es acrecentada por el flujo envolvente y las fuerzas reactivas que botan a la izquierda provocan el spin. Se podría pensar que la carga asimétrica podría compensar estos efectos, pero esa reacción es insignificante.